Carlos Méndez, un detective privado de 35 años con un agudo sentido de la observación, se encuentra con un caso que pone a prueba su habilidad como nunca antes. Varias muertes inexplicables han sacudido la ciudad, y aunque la policía ha cerrado el caso con la conclusión de que no hay indicios de crimen, Carlos no puede ignorar algo que lo inquieta profundamente. En todas las muertes, las víctimas fueron encontradas con los ojos cerrados, un detalle que parece insignificante, pero que, para él, marca la clave del misterio. A pesar de la desconfianza generalizada de la policía y de sus propios colegas, Carlos decide investigar por su cuenta. Lo que encuentra lo deja aún más desconcertado. Las víctimas no tienen vínculos evidentes entre sí, pero algo las une. Un patrón oscuro comienza a emerger. Todas estuvieron involucradas en un extraño grupo secreto, los ojos cerrados, cuyo propósito permanece en las sombras. Sin embargo, nadie parece saber nada de este grupo, como si fuera una leyenda olvidada. A medida que avanza en su investigación, Carlos se encuentra con Mariana, una periodista de 28 años que también está rastreando los mismos casos, pero con motivos propios. Aunque al principio desconfía de ella, pronto se da cuenta de que sus intereses coinciden. Mariana, quien parecía ser solo una observadora, revela que su familia estuvo vinculada con las primeras víctimas. Sin embargo, su memoria está borrosa y muchas de las piezas del rompecabezas siguen siendo un misterio. Carlos y Mariana comienzan a descubrir que las muertes no son simples coincidencias, sino que están relacionadas con rituales oscuros practicados por la secta. En las últimas décadas, algunos miembros de esta sociedad secreta han muerto en circunstancias misteriosas, siempre con los ojos cerrados, como si se tratara de un sello final para sellar un pacto infernal. Pero el porqué de todo esto sigue siendo una incógnita. ¿Es un castigo? ¿Una transacción con fuerzas más allá de la comprensión humana? Una noche, mientras revisa más archivos en busca de respuestas, Carlos recibe una llamada anónima. La voz del otro lado le advierte: si sigues buscando, cerrarás los ojos para siempre. El mensaje es claro, y el miedo comienza a acecharlo. ¿Qué significa este mensaje? ¿De qué están siendo advertidos los miembros de la secta? La pregunta lo persigue, y las piezas del rompecabezas parecen encajar en una verdad más aterradora de lo que había imaginado. Los días siguientes están llenos de confrontaciones tensas, descubrimientos inquietantes y un miedo palpable. En su búsqueda, Carlos descubre que los miembros de la secta han estado involucrados en rituales de invocación, donde los ojos cerrados simbolizan una conexión con lo más allá, con un ser oscuro que toma control de sus cuerpos y mentes. Cada sacrificio que realizan fortalece a esta entidad, que se alimenta de las almas atrapadas en su juego macabro. A medida que los eventos se intensifican, Mariana comienza a recordar fragmentos de su infancia, momentos oscuros que sus padres intentaron ocultar. Ella fue parte de este ritual, una víctima nacida para un destino que ni siquiera ella había comprendido completamente. La angustia de descubrir su propio vínculo con la secta hace que Mariana se cuestione si está destinada a ser la próxima víctima. Carlos, por su parte, empieza a sentir que no solo está enfrentando una secta, sino una fuerza sobrenatural que se alimenta de las almas humanas. Las muertes se multiplican, y las pistas lo llevan a una conclusión espantosa. La secta no solo está vinculada a rituales, sino que las muertes son una forma de dar paso a la entidad. Cada víctima es un sacrificio necesario para que esta fuerza se fortalezca y controle el destino de los involucrados. Mientras se acerca al líder de la secta, Carlos se enfrenta a su mayor dilema. Debería detenerse y salvar a Mariana, quien parece haber quedado atrapada en esta red infernal, o seguir adelante y arriesgarlo todo para destruir al líder. El líder de la secta es alguien que Carlos nunca habría imaginado. Al enfrentarse a él, Carlos descubre que la verdad detrás de todo esto es más aterradora que cualquier pesadilla que haya enfrentado. En el último momento, el líder revela la verdadera razón detrás de las muertes. La entidad que ha estado controlando todo es un ser oscuro que no solo ha corrompido las almas de los miembros de la secta, sino que ahora está intentando invadir el mundo exterior. El líder de la secta le ofrece a Carlos un trato: cerrar los ojos y unirse a la oscuridad, o ver cómo todo lo que ama se destruye. Carlos, decidido a acabar con la entidad, enfrenta una batalla interna y externa. La revelación final es devastadora. La única manera de destruir a la entidad es sacrificando a alguien que haya sido marcado desde su nacimiento, y ese alguien es Mariana. En un acto de desesperación, Carlos toma una decisión que cambiará sus vidas para siempre: permitir que Mariana se sacrifique para acabar con la amenaza. En el último suspiro de la historia, mientras la oscuridad comienza a desvanecerse,
Carlos recibe un mensaje de texto que solo dice: cerrar los ojos no es el final, es solo el comienzo. Carlos se encontraba atrapado entre la desesperación y la incertidumbre. La sombra del observador había comenzado a envolverlo por completo, y sus pensamientos ya no eran claros. Cada vez que intentaba concentrarse, sentía que su mente se desvanecía, arrastrada por una fuerza invisible. Mariana ya no era la mujer que había conocido. Sus ojos, una vez llenos de esperanza y duda, ahora estaban vacíos, y su rostro mostraba una serenidad aterradora, como si ya no tuviera control sobre sí misma. La idea de que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido en vano comenzó a calarlo hasta los huesos. La policía había cerrado el caso, los sacrificios se habían consumado, y él había perdido a la única persona que alguna vez había tratado de ayudarle. Las muertes, los sacrificios, los rituales, todos parecían haber sido parte de una gran farsa creada por el observador. Pero algo dentro de él no se rendía. La voluntad humana, por más oscura que fuera la situación, tenía un poder indescriptible. Carlos cerró los ojos. Sí, pero solo por un momento, como si la oscuridad fuera el único refugio en ese instante. Sin embargo, una voz en su interior le susurró: no dejes que te lo quiten todo. Abrió los ojos nuevamente. De repente, un fuerte golpe lo hizo caer al suelo, y la presencia de la oscuridad se desvaneció por un segundo. Carlos observó a su alrededor, y en un rincón de la habitación, en medio de la oscuridad, vio una figura. No era Mariana, ni el observador, ni siquiera un ser humano. Era algo más, un espíritu atrapado entre los mundos, un alma que había sido consumida por el poder del culto, que había estado esperando ser liberada. Carlos sintió que algo dentro de él lo impulsaba a acercarse a la figura, a buscar una solución. La figura en la esquina lo miraba, pero no era agresiva. Era un ser que había sido víctima de la misma oscuridad que había atrapado a Mariana, y ahora estaba buscando su propia salvación. En sus ojos se reflejaba una expresión de sufrimiento y anhelo. «Ellos nos están usando», murmuró la figura, con voz débil. Carlos frunció el ceño, acercándose lentamente. ¿Quién está usando a quién? El observador es más que un simple ser. Es una puerta, un portal que ha estado abierto durante siglos. Nos usa como piezas en un juego que jamás podremos comprender. Cada sacrificio, cada muerte, solo lo fortalece, dijo la figura, temblando. Carlos, ahora más confundido que nunca, sintió que la desesperanza comenzaba a apoderarse de él nuevamente. Las palabras de la figura resonaban en su mente, un portal abierto durante siglos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué conexión existía entre todos esos sacrificios y esa entidad oscura que parecía tener tanto poder? De pronto, la figura se desvaneció. Un brillo fugaz brilló en sus ojos antes de desaparecer por completo, y Carlos quedó en la oscuridad de nuevo. Pero no estaba solo. El observador había dejado de ser solo una entidad sombría, un ser de oscuridad. Ahora, Carlos comprendía que la entidad tenía una conexión mucho más profunda con el culto. El observador era la puerta a una nueva era, una era en la que los humanos se convertirían en simples marionetas. Sin embargo, en su mente, una nueva pregunta surgió. ¿Era posible cerrarlo? ¿Era posible destruir esa puerta que había estado abierta durante tanto tiempo? Sabía que su única esperanza era encontrar la clave, una clave que ni siquiera conocía. Carlos se levantó y comenzó a caminar por la casa, buscando respuestas. Sabía que cada rincón de esa mansión oscura guardaba secretos. Cada rincón parecía susurrar con el eco de los sacrificios pasados. Los ojos cerrados, repetía para sí mismo, como un mantra que lo mantenía alerta. De repente, encontró una habitación oculta, una que parecía estar sellada. La puerta estaba cerrada con un antiguo candado de hierro, cubierto por polvo y telarañas. Carlos se acercó con cautela, y al tocar la puerta, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si algo le advirtiera que no debía seguir adelante. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su miedo. Con un rápido movimiento, rompió el candado y abrió la puerta. Dentro, encontró una gran biblioteca llena de libros antiguos, con estantes que llegaban hasta el techo. Los libros estaban cubiertos por una capa de polvo, como si no hubieran sido tocados en siglos. Pero entre ellos, uno parecía destacar. El libro estaba abierto, y en sus páginas algo extraño brillaba, una marca de ojos cerrados. Carlos comenzó a hojear el libro con prisa. Las palabras estaban escritas en un idioma antiguo, pero algunas de ellas le resultaron familiares. En la primera página,
Encontró una traducción de lo que parecía ser un ritual antiguo, una invocación para sellar el portal y destruir la influencia del observador. El sacrificio que había llevado a cabo Mariana no había sido suficiente, pero si lograba realizar el ritual completo, podría cerrar el portal de una vez por todas. Carlos tomó el libro, su corazón latiendo con fuerza mientras leía las instrucciones del ritual. El sacrificio debe ser completo. El sacrificio debe ser un acto de verdadera entrega. Solo cuando el último ojo se cierre, se cerrará la puerta. Pero había algo en esas palabras que lo aterraba aún más. El sacrificio debe incluir a la persona marcada por el destino, quien ya ha sido parte del juego. Carlos se sintió helado. Esa persona marcada era él. Carlos sintió como si el aire se volviera espeso a su alrededor. Las palabras del libro resonaban en su cabeza como un eco lejano y aterrador. El sacrificio debe ser completo. No podía escapar de esa idea. La persona marcada por el destino. Se refería a él. Él era el último eslabón, el eslabón que faltaba para cerrar el ciclo, pero a un precio que no estaba seguro de poder pagar. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro, y una sensación creciente de claustrofobia lo envolvía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo había llegado tan lejos? Había estado persiguiendo respuestas, intentando salvar a Mariana, pero ahora, el destino parecía haberlo alcanzado, como si todo fuera parte de un plan mucho más grande, algo que ni siquiera él había podido anticipar. En ese momento, una sensación de frío lo invadió, y el aire en la habitación pareció volverse más denso. De alguna manera, lo sentía. El observador estaba cerca. La entidad, ese ser oscuro, había estado observando cada uno de sus movimientos. Había jugado con él durante todo el tiempo, y ahora, al parecer, había llegado el momento en el que Carlos debía decidir si era parte del juego o si sería destruido. Carlos cerró el libro con fuerza y lo dejó sobre la mesa, mientras caminaba hacia la ventana. Observó las sombras que se alargaban fuera, y la ciudad parecía más silenciosa que nunca. La tormenta que se había desatado en los últimos días ahora se había calmado, pero algo en el aire seguía pesado, como si la ciudad misma estuviera respirando con dificultad. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntó en voz baja, mientras sus ojos recorrían la oscuridad que lo rodeaba. ¿Cómo puedo detenerlo? Una vez más, las palabras de Mariana lo persiguieron. Cierra los ojos y serás libre. Pero Carlos sabía que no podía seguir esa ruta. Cerrar los ojos no era la solución. Eso solo había llevado a más sacrificios, más sufrimiento. Había algo más que debía hacer, algo que tenía que desvelarse en su mente antes de que fuera demasiado tarde. De repente, el sonido de un golpe seco proveniente de la puerta principal lo sacó de su trance. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego el sonido se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien intentara abrir la puerta. Carlos caminó hacia la entrada con cautela, cada paso resonando en la silenciosa casa. ¿Quién podría ser? ¿Acaso alguien había seguido su rastro? ¿O era una trampa del propio observador para atraparlo? Abrió la puerta lentamente, y lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él, de pie en el umbral, estaba Mariana, pero no era la misma mujer que había visto antes. El brillo en sus ojos estaba ausente, reemplazado por una oscuridad tan profunda que hacía que el aire se volviera más pesado. Ella no parecía ser humana. Sus facciones se habían distorsionado, como si la entidad la hubiera poseído por completo. ¿Sabías que esto iba a suceder, Carlos?, dijo Mariana, su voz ahora más profunda y fría, como si viniera de un lugar lejano. El observador ya está aquí. Ya no hay vuelta atrás. Carlos retrocedió, el miedo inundando su pecho. No eres ella. No eres Mariana. Sí lo soy, respondió ella con una sonrisa sombría. Soy la parte de ella que quedó atrás. La parte que se sacrificó, pero que sigue aquí, esperando que tú completes el ciclo. Carlos sintió una mezcla de desesperación y furia. Había perdido tanto, y ahora, parecía que la última oportunidad de salvarse se le escapaba de las manos. Esto no puede estar pasando. No voy a caer en tu juego. Mariana no respondió. En lugar de eso, levantó una mano lentamente, como si estuviera invocando algo. Carlos, instintivamente, intentó retroceder, pero sus pies parecían pegarse al suelo, como si la fuerza de la oscuridad lo estuviera arrastrando hacia el abismo. Cierra los ojos, Carlos. Es lo único que queda por hacer. La voz de Mariana resonó en su mente, pero no, Carlos no podía hacerlo. No cerraría los ojos. No de nuevo. Con una fuerza renovada,
Se soltó de la trampa mental que lo había mantenido inmóvil y, dando un paso atrás, cerró la puerta de golpe. Su respiración era pesada, y su mente estaba al borde de la locura. Sabía que no podía escapar para siempre. Mariana, o lo que fuera que la poseyera, lo encontraría de nuevo. El observador estaba más cerca que nunca, y su presencia lo acechaba desde las sombras. Carlos miró el libro una vez más, pensando en la clave que había encontrado, en la última esperanza de detener todo esto. Las palabras de la figura que había visto antes en la mansión, esa alma atrapada, comenzaron a resonar en su mente. La puerta no está cerrada, Carlos. Si no lo haces tú, alguien más lo hará. Entonces, una revelación lo golpeó con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no había escapatoria. El sacrificio no era solo de Mariana. El observador había estado esperando esto. El único modo de detenerlo era sellar el portal de una vez por todas, cerrando los ojos, pero no de la forma que ellos querían. Carlos entendió que debía ser el quien cerrara la puerta, y para eso, debía enfrentarse a la oscuridad que se había apoderado de su alma. Cerrar los ojos, pero sin ser controlado, sin ser parte del juego. Él sería el que tomara el control. En ese momento, Carlos decidió que no iba a dejar que la oscuridad dominara por completo. Si cerraba los ojos, lo haría para destruir el mal, no para sucumbir a él. Con una determinación que nunca había sentido antes, preparó el ritual que terminaría con todo. El sacrificio final no sería suyo, sino de la oscuridad que lo había acechado desde el principio. Carlos, con la mente nublada por la presión, se acercó al libro una vez más. Sabía que no había tiempo que perder. El observador estaba cerca y no podía permitir que la oscuridad tomara el control. A pesar de la creciente sensación de desesperación que lo rodeaba, algo dentro de él lo mantenía firme. No cedería. No se convertiría en una marioneta más de esa entidad. El ritual era claro, pero la ejecución requería una entrega completa. Se necesitaba un sacrificio, pero este sacrificio no debía ser el de una vida inocente. Carlos sabía que el sacrificio debía ser de su propio ser, de su voluntad. Estaba dispuesto a enfrentarse a la oscuridad para sellar el portal y poner fin a todo, aunque el precio fuera más alto de lo que imaginaba. Con las manos temblorosas, comenzó a trazar los símbolos que había encontrado en el libro. Cada uno de ellos era antiguo, y cada uno representaba un vínculo entre el mundo físico y el plano oscuro a que la secta había intentado acceder. Carlos no tenía idea de cómo funcionaba todo esto, pero sabía que era su última oportunidad. La casa estaba en un silencio mortal, solo interrumpido por el sonido de su respiración y el murmullo lejano de la tormenta. En ese momento, la figura de Mariana apareció nuevamente en la esquina de la habitación, sus ojos ahora completamente abiertos, sin emoción, vacíos. ¿Crees que puedes detenerlo?, preguntó Mariana, su voz ahora más fría que nunca. ¿Crees que puedes cambiar el destino, Carlos? Carlos la miró fijamente, su determinación creciendo con cada palabra que ella pronunciaba. El destino no es algo que se pueda predecir, Mariana, y tú no eres más que una víctima de lo que hemos dejado crecer. Hoy termina. La figura de Mariana, o lo que quedaba de ella, se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. La tensión en la habitación se hizo palpable. Los símbolos que había trazado comenzaban a brillar tenuemente, respondiendo a su energía, a su voluntad. Él estaba a punto de cruzar el umbral que separaba el mundo humano del plano oscuro. Pero, ¿a qué costo? Carlos se arrodilló frente al altar improvisado, sintiendo que una corriente eléctrica recorría su cuerpo mientras las palabras del ritual comenzaban a salir de sus labios, en un idioma que nunca había oído antes. La habitación empezó a girar, y las sombras que antes parecían inofensivas comenzaron a alargarse, tomando forma. Algo estaba sucediendo. El observador estaba despertando. De repente, todo se detuvo. Un grito desgarrador llenó la habitación. No era Jimeno. No era nada que Carlos pudiera haber anticipado. Las paredes comenzaron a crujir como si la casa misma fuera a colapsar bajo el peso de lo que estaba por ocurrir. Y en ese momento, las sombras que lo rodeaban comenzaron a formar una figura. Era él, el observador. Carlos no podía verlo completamente, solo una silueta oscura que parecía absorber toda la luz de la habitación. Pero lo que más le aterraba era el sentir de esa presencia. No era solo un ser de oscuridad, sino algo que lo conocía, algo que había estado observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pasos, desde el momento en que había comenzado a investigar. «Creíste que podías detenerme», dijo una voz profunda y gutural que resonaba en su mente.
Ahora, tú serás el sacrificio final. Carlos intentó seguir con el ritual, a pesar de la creciente sensación de que algo le quitaba la vida, algo que absorbía su energía. Estaba agotado, y sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía estar luchando contra la entidad, contra su propia naturaleza. Sabía que si no terminaba el ritual, todo estaría perdido. La figura del observador comenzó a transformarse. Sus ojos brillaban con un resplandor infernal, y su cuerpo parecía distorsionarse, como si fuera parte de una pesadilla, algo que no pertenecía a este mundo. El sacrificio es inevitable, Carlos, dijo el observador, y su voz se llenó de una risa aterradora. El portal se abrirá, y no hay forma de detenerlo. Ya te he marcado. Pero Carlos no lo escuchó. A pesar del dolor, a pesar de las sombras que comenzaban a engullirlo, continuó el ritual. Las palabras se hicieron más fuertes, más claras, y algo dentro de él comenzó a resonar con poder. Cierra los ojos. La voz del observador le ordenó, pero Carlos, con una determinación feroz, gritó, «No». En ese instante, las sombras que rodeaban al observador comenzaron a disolverse, como si la luz comenzara a penetrar la oscuridad más profunda. Carlos estaba cerrando el portal. Con cada palabra del ritual, la conexión con el mundo espiritual se rompía, debilitando la presencia del observador. La entidad gritó. Su voz retumbó en cada rincón de la casa. «No, no puedes hacer esto». Carlos, con las fuerzas al límite, pronunció la última palabra del ritual. En ese momento, el suelo tembló y una fuerza indescriptible lo golpeó, derribándolo. Pero lo que ocurrió a continuación fue lo más sorprendente. La figura del observador comenzó a desvanecerse, desintegrándose como polvo, mientras la casa se sumía en un silencio profundo. Carlos cayó de rodillas, respirando con dificultad, completamente exhausto. El portal estaba cerrado. El observador ya no existía. La entidad oscura que había dominado la vida de tantas personas ya no tenía poder sobre él. Pero no sabía cuánto había costado todo esto. El sacrificio había sido enorme. No solo había perdido a Mariana, sino también una parte de sí mismo en el proceso. A su alrededor, la casa parecía estar volviendo a la normalidad. La oscuridad que había llenado las habitaciones ya no estaba allí, y la energía que había sentido antes desapareció por completo. Carlos observó los símbolos que había dibujado, ahora desvanecidos, y el libro del ritual, que también se desintegraba lentamente. ¿Había ganado? Carlos se quedó allí, en el suelo, mirando la puerta que había estado cerrada todo este tiempo. Sabía que no todo estaba completamente resuelto. La oscuridad siempre acecha, y aunque el observador había sido detenido, él no estaba seguro de cuánto tiempo duraría esa victoria. Carlos se quedó allí, en el suelo, agotado, mientras la casa volvía lentamente a la calma. La luz de la luna que se filtraba a través de la ventana parecía brillar con más claridad, como si la oscuridad que había acechado su vida se hubiera desvanecido. ¿Había ganado realmente? No estaba seguro. La derrota del observador le había dado un alivio temporal, pero sabía que el mal no desaparece tan fácilmente. Algo en su interior le decía que aún no estaba completamente libre. El precio que había pagado, la vida de Mariana, el sacrificio que había hecho, todo eso lo perseguiría por el resto de su vida. Pero, por el momento, podía sentir el aire más ligero. Había cerrado la puerta. Se levantó con esfuerzo, mirando el lugar donde antes había estado el portal. El lugar estaba vacío. Solo quedaban las marcas de la oscuridad que había sido expulsada. Todo lo que había conocido en esa casa, todos los misterios, las muertes, los rituales, todo se reducía a una cicatriz en su memoria. ¿Qué haría ahora? Afuera, el mundo seguía en su marcha, indiferente al drama que acababa de suceder. La ciudad continuaba con su vida cotidiana, pero Carlos sabía que él ya no sería el mismo. Miró el reloj en la pared. Era de madrugada. Había perdido la noción del tiempo. La noche había sido más larga de lo que imaginaba, pero ahora todo parecía haber terminado. O eso pensaba. De repente, un ruido sordo lo hizo volver en sí. Algo venía de la planta superior. Un golpeteo repetido, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde adentro. Carlos congeló su cuerpo por un instante, su mente dándole 1000 explicaciones, todas vacías. ¿Era posible que? Subió rápidamente las escaleras, con el corazón acelerado. Cuanto más subía, más cerca se sentía de la fuente de sonido. ¿Qué quedaba aún por enfrentar? Al llegar al último piso, encontró la puerta cerrada a la que había accedido anteriormente. No había sonidos ahora,
Pero algo seguía mal. El lugar parecía más oscuro, como si la luz misma evitara entrar. Con manos temblorosas, Carlos empujó la puerta. Al abrirla, encontró lo que menos esperaba. La caja de madera que había visto antes, aquella que contenía el libro y los símbolos del ritual, estaba allí. Pero lo extraño era que ahora parecía irradiar un brillo leve, una luz verde que emanaba débilmente de su interior. Cuando Carlos se acercó, vio lo que estaba sobre el libro, un ojo extraño, que no parecía de un ser humano. Estaba colocado sobre el libro como si esperara ser observado. ¿Era esto parte del ritual? ¿Era posible que el observador no estuviera completamente sellado? De repente, el ojo comenzó a moverse, no de una manera normal, sino de una forma que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. El ojo se abrió por completo, revelando un resplandor rojo que iluminó toda la habitación. Una sombra volvió a tomar forma en el rincón. No podía ser. «No te has liberado», dijo una voz suave y resonante, pero fría. Era la voz del observador. Carlos retrocedió, con el pulso acelerado. A pesar de lo que había hecho, a pesar de que había cerrado el portal, el mal seguía presente. El observador no había sido derrotado completamente. El ojo siguió observándolo, y las paredes a su alrededor comenzaron a temblar. La casa, que parecía estar en paz, comenzó a retorcerse como si fuera parte de un sueño distorsionado. Carlos podía sentir cómo la realidad misma se desmoronaba, como si todo lo que había creído que había cerrado estuviera desmoronándose ante sus ojos. No podía dejar que esto continuara. Carlos, con una determinación renovada, levantó el libro, pero algo dentro de él le decía que ya no era suficiente. Sabía que si no hacía algo más, el observador seguiría siendo una amenaza. No era solo un ser que podía cerrarse en un ritual, era algo que formaba parte de un ciclo eterno. El mal nunca desaparece. Carlos sintió una pesadez en el pecho, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible, y a cada segundo se iba acercando más y más a la completa perdición. De pronto, un pensamiento irrumpió en su mente, uno que lo aterrorizó. ¿Y si la única forma de realmente destruirlo es entregándose? La entidad que había estado acechando su vida desde el principio había dejado claro que cerrar los ojos era un acto necesario para detenerla. Pero Carlos ya no estaba dispuesto a caer en ese juego. Él no podía seguir siendo una pieza más de ese rompecabezas macabro. El observador comenzó a reír, una risa vacía, cruel. «No lo entiendes, ¿verdad, Carlos? El sacrificio siempre será necesario. Nunca podrás ganar. Todo está diseñado para hacerte caer». Carlos, ahora completamente consciente de lo que debía hacer, levantó el libro y comenzó a recitar las palabras una vez más. Sabía que las palabras del ritual eran la clave, pero esta vez, en lugar de sacrificar algo externo, sacrificaría su propia voluntad. Con cada palabra que recitaba, sentía como su propia alma comenzaba a desvanecerse, como si algo dentro de él estuviera siendo consumido. La casa comenzó a desintegrarse lentamente. Las paredes que se habían retorcido ahora se derrumbaban. El observador parecía estar luchando contra el poder que Carlos estaba liberando. Las sombras que lo rodeaban desaparecían poco a poco. «No, esto no puede ser», rugió la entidad, mientras su forma se disolvía. Carlos, con las manos temblando, siguió recitando el último verso del ritual. El libro se cerró de golpe, y la luz verde desapareció. El observador desapareció. Pero Carlos no había ganado completamente. El sacrificio que había hecho, entregando su propia voluntad para que el mal fuera destruido, lo dejó vacío. No estaba muerto, pero tampoco estaba completamente vivo. En ese momento, Carlos entendió lo que realmente implicaba enfrentar una oscuridad tan profunda. A veces, el mayor sacrificio no es el de la vida, sino el de la propia humanidad. Carlos cayó de rodillas, agotado, con la mente nublada por el sacrificio que acababa de hacer. El observador había desaparecido, pero la batalla que había librado en su alma era una victoria amarga. Su respiración era irregular, y el vacío que sentía dentro de sí mismo era palpable. Había cerrado el portal, había destruido la entidad, pero ¿a qué costo? La casa, que en su momento había estado plagada de oscuridad, ahora era solo una ruina. Las paredes crujían, las sombras ya no parecían moverse. El mal había sido detenido, sí, pero lo que quedaba atrás no era un hombre completo. Carlos había sacrificado su humanidad, entregando su voluntad para asegurar que la oscuridad no regresara. Y aunque el observador ya no existiera, algo dentro de él sentía que la batalla nunca se ganaría del todo. Al levantar la cabeza y mirar alrededor,
El aire parecía más fresco. La luz de la luna, ahora nítida, iluminaba los escombros que antes habían sido el epicentro de una lucha sobrenatural. El reloj en la pared marcaba la misma hora de siempre, pero para Carlos, el tiempo ya no significaba lo mismo. Nada volvería a ser igual. En ese momento, un leve sonido, como un susurro, lo sacó de su trance. Carlos miró hacia la esquina de la habitación, donde antes había estado la sombra del observador. Y allí, de pie, en un rincón oscuro, apareció Mariana. No era la misma. Ella estaba viva, pero algo en sus ojos no era humano. Mariana había vuelto, pero no como la mujer que él había conocido. «Pensaste que te habías liberado», dijo Mariana, su voz ahora un susurro bajo, más allá de cualquier comprensión humana. «No entiendes, Carlos. Este ciclo no se rompe. No ahora». Carlos dio un paso atrás, aterrorizado. «¿Qué estás diciendo?» «Te sacrificaste. Te perdí». Mariana, con una sonrisa amarga, observó la oscuridad que comenzaba a rodearlos. El observador no es un ser que se elimina. Carlos, es solo una forma, una manifestación. Una forma que siempre se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Lo que tú y yo hicimos fue cerrar un portal, pero nunca cerramos las puertas que hay dentro de nosotros. Carlos, con el cuerpo tembloroso, intentó procesar sus palabras. No había terminado. ¿Qué le quedaba por hacer? De repente, la habitación empezó a llenarse de una extraña energía, como si la misma esencia de la oscuridad que había consumido a Mariana estuviera regresando. Carlos sintió que el observador, aunque destruido físicamente, seguía en cada rincón de la casa, en cada pensamiento de él. El ciclo no había terminado, sino que había evolucionado. El observador nunca se iría mientras ellos siguieran vivos, mientras la humanidad siguiera siendo susceptible a la oscuridad. Carlos miró a Mariana, sus ojos llenos de una mezcla de horror y comprensión. Ella no estaba viva por casualidad. Había regresado por alguna razón, no como víctima, sino como puente entre las dos realidades. El sacrificio de Mariana había sido necesario para sellar el ciclo, pero no lo suficiente para destruirlo por completo. En su interior, Carlos entendió la verdad. La batalla no había sido solo contra la entidad. La lucha era interna. Las personas se habían convertido en parte de un ciclo de oscuridad, donde cerrar los ojos solo era el comienzo. El verdadero mal estaba dentro de cada uno de ellos. «Ahora sabes lo que debemos hacer», dijo Mariana con una mirada cargada de resignación y fuerza. «El observador nos ha marcado, y aunque logremos detenerlo aquí, siempre habrá alguien dispuesto a abrir la puerta de nuevo». Carlos, con una nueva comprensión, aceptó el destino que había elegido. No podía ganar en este ciclo, pero podía mantener la oscuridad a raya. Con un doloroso suspiro, comprendió que ahora su propósito era guardar la puerta, ser el último en mantener los ojos abiertos, aunque eso significara vivir atrapado entre dos mundos. La oscuridad siempre volvería. La cámara se alejaba lentamente, dejando a Carlos y Mariana en la habitación silenciosa, con los ecos de la batalla resonando en las paredes. La ciudad continuaba en su marcha, sin saber lo que realmente había sucedido. Pero Carlos lo sabía. Había cerrado una puerta, pero quedaba otra por abrir. «Cierra los ojos», susurró Mariana, como un eco lejano, y mientras la cámara se desvanecía en la oscuridad, la pantalla se apagó.